Bueno, pues les doy la bienvenida a esta sesión de dudas de la materia Buenas Prácticas de Gestión. Entonces, aquí tienen mi correo para alguna cosa que se les ofrezca y también mi celular. Mi correo es rebesantos@gmail.com, todo con minúscula, y mi celular es 5513 65 39 10. Muy bien. Las fechas importantes. Bueno, empezamos este curso el lunes 8 de junio de 2020 y vamos a terminar el domingo 5 de julio a las 11:50. Es muy importante que consideren estas fechas para que no se atrasen y para que al final pues no se vean abrumadas entregando todas las tareas. Las actividades. Tenemos 4 semanas de actividades. Ya pasamos la semana 1, inicio 8 de junio. Estamos empezando la semana 2 ayer, que vale el 15%. La semana 3 es la semana que entra y la última semana es el 29 de junio, que terminamos hasta el domingo 5 de junio. Ahí les pido que traten de ir adelantando para que no se atrasen en la última semana. Muy bien, tenemos el webinar de dudas el martes 16, hoy a las 5:30, y el webinar de gestión y evidencia final por definir, que espero que sea el martes 30 de junio. Muy bien, pues tenemos aquí las buenas prácticas de gestión. Sugerencias para todas las lecciones. Bueno, aquí les quiero recomendar que antes de cada lectura lean las instrucciones. Yo les he estado mandando tanto al WhatsApp como a su correo las lecturas que vemos cada semana y las actividades a realizar, con la finalidad de que tengan una idea de qué es lo que vamos a hacer cada semana. Y ya con eso, pues tengan una idea y cuando lean su lectura, ya sepan a qué le van a prestar mayor atención. Otro punto, revisar la rúbrica de cada lección. ¿Por qué revisar la rúbrica? Porque ahí nos dice los puntos que no debemos olvidar, desde poner la carátula con los datos, cómo marcar nuestro trabajo, qué elementos debe llevar el trabajo, además de que no se nos debe de olvidar ni la redacción ni la ortografía, y algo importante que a veces se pasa, los errores de dedo. Entonces, otra sugerencia que les hago, y no solo para esta materia, sino para todas, hay que revisar el documento antes de enviarlo y citar de acuerdo con el APA séptima edición. En la lección 1, que es la de la semana pasada, la idea es reflexionar qué es la gestión y sobre todo para qué hacemos la gestión, quién la hace. Entonces tenemos las lecturas gestión escolar, el desafío de la función directiva, y las páginas 43 a 50 del capítulo El cambio de la gestión escolar y pedagógica de la SEP, y el capítulo 2.2 definición y ámbitos de las buenas prácticas. Todo esto es para que ustedes se den idea de qué es la gestión, qué papel juega el director y cuáles son esos ámbitos de las buenas prácticas. Se le llama buenas prácticas. Muy bien. Y tenemos también los capítulos, los mexicanos que queremos formar. Entre estos 2 páginas del perfil de egreso de la educación obligatoria, que seguro ya lo conocen, y unas páginas del plan y programas de estudio para la educación básica, que seguro que tampoco les es desconocido a ustedes. Ahora, aquí viene lo interesante. ¿Qué vamos a hacer después de leer estas lecturas? Bueno, hay una tablita en lo que hay que hacer las siguientes actividades. Primero, la tabla viene en forma vertical, en forma de columnas. Identificar cuál es la idea principal que nos quiere dar a conocer el autor. ¿De qué se trata el texto? Argumentos, de que cómo sostiene sus argumentos el autor.
Conclusiones. ¿A qué conclusiones llega el autor o llegan ustedes después de leerlos? Y escribir las fuentes de consulta en formato APA. Eso fue la semana pasada. Aquí todavía los quiero invitar porque hemos tenido todavía participaciones muy valiosas, pero todavía faltan algunas por llegar. Entonces, estoy esperando a estos maestros que todavía no han realizado esa actividad para que se animen y la envíen. En esta semana tenemos la lección 2, metas altas y alcanzables para maestros y alumnos. Las lecturas son el capítulo Relación Escuela-Familia, ¿qué importancia tiene? ¿Qué es esa relación? Inclusive se habla de una triada, ¿no? Escuela, familia y comunidad. Para eso también vamos a leer el plan y programas de estudio de la educación básica y un documento muy interesante del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, ya desaparecido, Políticas para mejorar la gestión pública en México. Ahora, ¿qué van a hacer? En esta ocasión ya no van a hacer ustedes una tabla, sino van a ir al foro y van a responder estas preguntas, 3 preguntas. La primera, ¿cuáles son los propósitos o metas que se desea alcanzar a lo largo de la educación básica? O sea, ¿a dónde queremos llegar? ¿Hacia dónde se deben dirigir los esfuerzos de la gestión en el marco del nuevo modelo educativo? ¿Y qué cambios se requiere promover en el clima y cultura de mi escuela, espacio de trabajo, para propiciar el logro de las metas? Esto es algo más individual. Yo en mi escuela, ¿qué cambios debo de hacer? De acuerdo con todo lo que leí. Después, como siempre, escribir las fuentes y para finalizar, después de que hayan participado sus compañeros, hay que retroalimentar a alguno de ellos indicando si está a favor o en contra de su opinión. Y algo importante, argumentando sus razones. Bueno, eso es para la semana que va en curso, que acaba el domingo. Y para la semana que entra, tenemos la lectura Diseño Universal para el Aprendizaje, pautas para su introducción en el currículum. Este documento es muy interesante, ya que nos dice cuál es ese diseño que se va a hacer universal o que se quiere hacer universal para el aprendizaje. Entonces, lo demás es contestar un cuestionario en línea que les va a aparecer ahí y enviarlo. Ahí está el cuestionario. Para la lección 4, que también va a ser base para su trabajo final, van a ver ustedes el video Diseño Universal para el Aprendizaje y luego van a realizar la planeación de una clase, sesión o reunión con un grupo con el que trabaje, ya sea si son directores, pues con los maestros, si son ATPs con los maestros, si son supervisores con sus directores, pensando en la duración de 2 horas y hay que tomar en cuenta los 3 principios del diseño universal, que es implicar, proporcionar múltiples formas de implicación, opciones para el interés, sostener el esfuerzo y la pertinencia y la regulación, proporcionar múltiples formas de representación, o sea, ¿cómo lo vamos a decir? Opciones para la percepción, para el lenguaje, para las expresiones matemáticas y símbolos y para la comprensión. Y el último principio es proporcionar formas de acción y expresión. O sea, primero es cómo me voy a implicar, luego cómo lo voy a decir y finalmente cómo lo voy a llevar a la práctica, por medio de la acción física, la expresión y la comunicación, o con opciones para las funciones ejecutivas. Entonces,
aquí en la lección 4 nos piden, ¿en qué momento voy a utilizar esta planeación? ¿En qué momento del día? ¿En qué momento al inicio del ciclo escolar? Acuérdense que son 2 horas. ¿Cuál es el grupo con el que voy a trabajar? Las características, cuáles son las personas, hacer un pequeño diagnóstico, cuál es lo que quiero alcanzar al terminar la reunión, la meta o el objetivo. ¿Cómo voy a evaluar esta sesión? O sea, con un cuestionario, una reflexión, preguntas, ¿cómo lo voy a hacer? Y luego algo importante que toda planeación debe de llevar, los materiales. ¿Qué materiales voy a utilizar? Y las actividades a desarrollar. Lluvia de ideas, trabajo en pequeños grupos, trabajo colaborativo, trabajo individual, etcétera, pero especificando bien qué voy a hacer. Y finalmente, las fuentes de consulta. Entonces, este es el trabajo de la sesión 4. Y en esa misma semana tenemos la evidencia final, que es para integrar los aprendizajes desarrollados en las lecciones 1, 2, 3 y 4, así como sus habilidades y su creatividad. Entonces, aquí tienen que ver, de acuerdo con la función que desempeña, cuál es la importancia de establecer metas alcanzables para el personal con el que trabajo. Aquí hay que recordar una cosa, la diferencia entre objetivo y meta. El objetivo es lo que quiero lograr. Voy a ponerles un caso. Quiero capacitar. Muy bien. Pero la meta es ¿a cuántas personas quiero capacitar y en cuánto tiempo? Esa sería la meta. Entonces aquí voy a reflexionar porque es importante establecer metas que pueda alcanzar. Si yo digo voy a capacitar a toda la zona en una semana y soy supervisora, a lo mejor no puedo. Entonces tengo que ver de acuerdo con mis recursos. ¿Y cuál es la importancia de alinear estas metas con la misión y visión de la institución, así como con la organización con la que laboro y con la misión y visión del sistema educativo de mi país? Acuérdense que hubo un tiempo en que, bueno, y todavía está vigente, que hay que poner la misión y visión de nuestra institución visible y darla a conocer a los miembros de nuestro equipo. Son cosas fundamentales porque si yo solo conozco la misión y no la comparto, pues no voy a saber cómo lo hacen en los demás o qué espero de los demás. Muy bien. Entonces, una vez que ya reflexionó, aquí es muy importante. Usted tiene que escoger una opción para comunicar esta reflexión. Puede ser una grabación, un podcast, un ensayo, un audio, un cartel, una infografía. Ahorita les puse varios ejemplos. Lo que debe de considerar es que tiene que tener una estructura. Siempre cualquier trabajo, un título, ¿cómo se va a llamar? Para que todo el mundo lo entienda. Una introducción al tema, de qué va a tratar. La estructura es el desarrollo, cómo lo voy a desarrollar, qué pasos voy a seguir. Y finalmente las conclusiones y las fuentes de consulta. Y esto ya se llame, aquí tengo las opciones, grabación, video, podcast, ensayo, infografía, cartel o artículo. Entonces, aquí ustedes van a tener la oportunidad de hacerlo como ustedes quieran. Y aquí tenemos, por ejemplo, esta es una infografía. Aquí tenemos la infografía, tenemos los pasos, lo que queremos decir, tiene un título y entonces es una infografía. Esa es la última. Me gustaría mucho escuchar sus preguntas, sus dudas, comentarios. Sí, Rebe. Ok, entonces miren, en la evidencia final es para integrar todo lo que ustedes ya vieron
en las lecciones 1, 2, 3 y 4. Entonces aquí la idea es primero reflexionar acerca de la importancia de establecer metas alcanzables para el personal con que trabajo y cuál es la importancia de alinear estas metas con la misión y visión de la institución y también con la visión del sistema educativo de mi país, porque pues yo vivo en México y tengo que alinearlo a mi sistema educativo nacional. Entonces, aquí van ustedes a tener la oportunidad de elegir. No les vamos a decir hagan un ensayo o hagan una presentación en PowerPoint. Ustedes van a escoger lo que ustedes quieran, pero sí tienen que tener una estructura. Por ejemplo, si es un ensayo, poner un título, un tema, desarrollarlo, donde responderán a las preguntas de la alineación de metas de la misión y la visión y llegar a conclusiones. Ahora, puede que no quieran hacer un ensayo porque hay varias opciones. Hay grabación, ustedes nos pueden dar una plática sobre la importancia, pero igual siguiendo. Acuérdense, siempre cualquier trabajo, un título, ¿cómo le voy a llamar? Una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Puede ser un video, también grabar un video acerca de ustedes platicando o entrevistando a alguien, también lo pueden hacer. Un podcast que también puede ser ustedes solas o con otra persona. Un ensayo que es un documento escrito o una infografía que es un documento que también tiene que llevar un título, unas características que en este caso tendría que responder a las preguntas, las que pusimos aquí. La importancia de establecer metas alcanzables para el personal y la importancia de la alineación de las metas con la misión y visión de la institución. También pueden hacer un cartel o un artículo y lo tienen que ustedes subir a la plataforma pues por un medio digital. Entonces aquí en esta ocasión no se les va a decir hagan un ensayo, sino tienen libre la forma en que ustedes van a exponer esa evidencia final. No sé si ahora con esto haya quedado un poco más claro. Entonces, pues solo me restaría darles las gracias y antes de la última semana, en la penúltima semana, nos veríamos para el webinar de gestión, donde les voy a dar yo algunas cosas sobre el pensamiento directivo, tipologías del pensamiento directivo, que creo que les podrá ser interesante. ¿Cómo piensan algunos directores? Las diversas formas de pensar. Pues muy bien. Si ya no hay más por el momento, pues entonces, muy bien. ¿Cómo no? Claro que sí. Sí, el administrativo sería con lo que tú trabajas, con las personas que a ti te piden la información o a las personas que tú les solicitas la información. Sí, entonces estamos en contacto y sobre todo lo que les digo es que por favor traten de ir avanzando en las diversas lecciones para que no se atrase. ¿Sí? Pues muchas gracias y me ha dado mucho gusto saber que están aquí porque no los veo, pero saber que están aquí. Muchas gracias a todos. Pues, buenas noches y muchas gracias, Rebe. No, gracias a ti, Araceli. Entonces, si no hubiera alguna cosa, o si hay después, me la ponen en el chat y vamos resolviéndolas. Gracias. Hasta luego.